Hola a todos, soy Laura Casar, terapeuta transpersonal, y en este vídeo vamos a hablar un poquito de lo que son la toma de decisiones, porque a muchas personas esto de tomar decisiones pues es algo pues, que les cuesta. Entonces, bueno, hemos de saber que la toma de decisiones es algo pues, cotidiano en nuestra vida, que lo hacemos constantemente, además a todos los niveles, pues decisiones de tipo familiar, profesional, familiares, de ocio, de trabajo, de amigos, un poquito de todo. Es algo que hacemos habitualmente sin darnos cuenta. Pero claro, no es lo mismo tomar una decisión de si me pongo un jersey rojo o un azul, o tomar una decisión de algo que es como mucho más difícil, mucho más trascendente en nuestra vida. Como por ejemplo, pues cambiarnos de casa o decidir tener o no un hijo, etcétera. Hay decisiones que son mucho más difíciles y estas decisiones que tomamos de manera habitual, muchas de ellas las hacemos de manera consciente, pero la mayoría lo hacemos de forma inconsciente. Y aquí está el tema. La gran mayoría de nuestras decisiones las tomamos dependiendo de la información que tenemos en nuestro inconsciente. Es decir, de experiencias que nosotros ya hemos vivido y que nuestro inconsciente lo ha registrado, o de experiencias que han vivido, por ejemplo, en nuestro clan familiar, lo que son nuestros ancestros. Por lo tanto, nuestra inconsciente tiene una serie de información sobre todas las áreas de la vida que hacen que reaccionemos de una manera determinada frente a un hecho concreto y que la decisión esté, digamos, teñida o influenciada en gran parte por este inconsciente. Lo cierto es que para muchas personas el hecho de tomar decisiones, sobre todo decisiones que son un poco ya difíciles, se les hace pues una tarea complicada, difícil y que les cuesta mucho tomar decisiones. Esto es porque la toma de decisiones para muchas personas les hace sentir miedo. Y lo que hacen es postergar la toma de esa decisión. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros postergamos una decisión, lo que hacemos es que este miedo que sentimos crezca y cada vez crezca más y más. Con lo cual cada vez estamos más bloqueados o más paralizados para hacer frente a la toma de esa decisión. Y cuando al final tenemos que decidir sí o sí, lo hacemos desde el miedo, lo hacemos desde la ansiedad, el nerviosismo, la inquietud, todo este tipo de sensaciones, de sentimientos y de emociones que la verdad es que van a hacer que la decisión que tomemos quizá no sea la más idónea. Y la verdad es que las decisiones tomadas desde el miedo no suelen tener buenos resultados. Por lo tanto, postergar algo en cuanto a decisiones no es la mejor opción. Hemos de saber que el futuro es incierto y nosotros no podemos controlar el futuro. Por lo tanto, no es tampoco que haya buenas o malas decisiones, simplemente hay decisiones y que hay que tomarlas. Por eso, cualquier decisión de nuestra vida, aunque sea pequeña, va de la mano de la incertidumbre, o sea, del no tener la certeza de que realmente esa decisión nos va a traer unas consecuencias muy beneficiosas para nosotros. De hecho, no lo sabemos. No podemos tener nunca la total certeza de que lo vamos a decidir con unos beneficios plenos para nosotros. Por lo tanto, siempre hay un porcentaje de incertidumbre, de no saber si las consecuencias de esa decisión realmente van a ser buenas o no para nosotros. Entonces, para todas aquellas personas que les cuesta mucho tomar decisiones, digamos, importantes, pues les tengo que decir que esto se relaciona con la baja autoestima que se genera o se origina y se desarrolla en la infancia. Probablemente, pues en la infancia no desarrollaron pues esta seguridad en ellas mismas, esta confianza, este amarse a ellas mismas, esa valoración que no tuvieron en la infancia, ni ese valor para poder ahora de adultos pues poder decidir. No tuvieron todo esto y les ha quedado una autoestima algo baja para poder hacer frente a la toma de decisiones. Esto sería una explicación. Pero claro, las personas que no toman decisiones o bien las postergan o bien lo que hacen es que se evaden, ¿no?, de esta responsabilidad de tomar esa decisión y dejan que los demás o quien sea
otra persona que no sea ellas decidan. Entonces, claro, están evadiendo su responsabilidad y también las consecuencias de esta responsabilidad. Por lo tanto, de alguna manera no están cogiendo las riendas de su vida, están dejando su vida en manos de otra o otras personas. Que esto no debería pasar, porque cada uno tenemos nuestra vida y nos hemos de responsabilizar de ella. Por lo tanto, ya sabemos que el hecho de que nos cueste tomar decisiones está íntimamente relacionado con nuestra autoestima, con todo lo que esto comporta. La autoestima es amarse, respetarse, valorarse y confiar en uno mismo. Y también está relacionado con la emoción del miedo. Esta emoción del miedo puede sentirse por diversos motivos. Algunos miedos podrían ser, por ejemplo, miedo a lo desconocido y a los cambios que esa decisión puede conllevar a nuestra vida. Muchas personas prefieren no salir de su zona de confort, seguir con esa seguridad que les da su zona de confort y no arriesgarse, por si los cambios que van a venir no son del todo deseados o porque aquello que es desconocido para ellas pues les produce muchísimo miedo. Otro tipo de miedo que se puede sentir, lógicamente, es el miedo a equivocarse. Este es muy común y nos ha pasado a todos. El miedo a equivocarse y además a no poder rectificar una vez hemos tomado la decisión. Porque además a veces hay personas que cuando tienen que tomar una decisión analizan muchísimo. Se lo piensan, se informan, preguntan, hacen de todo, lo analizan muchísimo, pero a veces tanto analizar con la mente, solamente con la mente, resulta que también nos bloquea, también nos paraliza. Al final ya no sabemos dónde tenemos la cabeza. O también el miedo a equivocarse también se da en decisiones que hemos de tomar cuyas consecuencias son a largo plazo. Por ejemplo, el hecho de decidir tener un hijo o no. Claro, un hijo es para toda la vida y nadie decidiría tener un hijo sabiendo pues que este hijo, yo qué sé, pues cuando sea adulto pues va a ser drogadicto o va a ser un delincuente. Jamás nadie tomaría esa decisión, pero es que no lo podemos saber. O, por ejemplo, tampoco nadie se casaría si pensara que al cabo de unos años se divorciaría. Tampoco nadie se casaría, nadie tomaría la decisión de casarse. Entonces, hay que soltar este control y estos pensamientos rumiantes negativos de qué pasará, qué dejará de pasar, y sí, porque no lo sabemos. El futuro es incierto y no lo podemos controlar. Por lo tanto, si vosotros sentís que os apetece tener un hijo, pues es algo que se os hace ilusión y lo podéis mantener, y lo podéis cuidar y educar correctamente y podéis pues, darle la atención que necesita, oye, pues adelante y luego ya veremos lo que pasa. Se van tomando decisiones sobre la marcha, en lugar de bloquearnos con una decisión que no es fácil y que además es para muy largo plazo o para toda la vida, pero tampoco puedes decidir no voy a tener hijos por si acaso el hijo no me sale como yo espero, porque entonces nadie tendría hijos o nadie se casaría, ¿vale? Entonces el miedo a equivocarse y a no poder rectificar una vez tomada la decisión, realmente claro que da miedo, pero es que muchas veces en la vida hay que tomar decisiones pues que van acompañadas de esa incertidumbre y que no sabemos lo que va a pasar en un futuro. Pero si nosotros lo hacemos con todo el amor del mundo, de una manera consciente, con respeto y con amor, en principio no pueden salir tan mal. Quizá no salen tan bien como esperábamos, pero tan mal tampoco, esto seguro. Por lo tanto, hay que perder ese miedo. Luego también se puede sentir el miedo a las consecuencias o a los resultados que se obtengan con esa decisión, porque quizá los resultados pues no son los esperados o no cumplen todas nuestras expectativas. Pues en todas las decisiones se gana algo y se pierde algo también. Por lo tanto, no podemos esperar que al 100% los resultados sean los más idóneos para nosotros, porque entonces nos vamos a bloquear también. Otro miedo es a responsabilizarse de nuestra vida. Nosotros ya he dicho antes que tenemos que ser responsables de nuestra vida, no podemos dejarle esta responsabilidad a nadie cuando somos personas adultas. Por lo tanto, hemos de perder este miedo de responsabilizarnos y empezar a tomar decisiones. Otro miedo que hay es que a veces tenemos como demasiadas opciones donde escoger y eso hace que luego no sepamos cuál elegir. O sea, tampoco se trata de
de indagar demasiado o de reaccionarlo todo muchísimo, porque al final no sabemos con qué quedarnos. Os voy a poner un ejemplo muy tonto, pero que me sirve para este miedo, ¿no? A tener demasiadas opciones. Imaginad que tenéis que comprar una corbata y queréis comprar una corbata en tonalidades granates, vamos a suponer. Y vais a una tienda y con esas tonalidades, que vosotros ya habéis concretado un poco, pues resulta que tienen 100 corbatas diferentes. Claro. Entonces, con tantas opciones, es que ni yo sabría qué escoger. Por lo tanto, sí que vale la pena informarse, indagar o formarse o tener que hacer lo que sea, dependiendo de la decisión que tengamos que tomar, pero tampoco hay que tener 2000 opciones, porque entonces nos vamos a dispersar y al final no sabremos qué escoger y estaremos igual que al principio. Otro miedo que también muchas personas sienten es el miedo a defraudar a alguien, a una persona que es importante para nosotros, o miedo al qué dirán los demás, que también es muy frecuente. Pues a veces hay que decidir, aunque defraudemos a alguien o alguien se enfade o se moleste un poco con nosotros, porque igual se enfada en ese momento, pero después lo piensa y dice, bueno, pues no, quizás sí que tienen razón, ¿no? Imaginaos un ejemplo también así muy cotidiano. Imaginaos que vosotros vivís en una gran ciudad, pero que vosotros sentís y queréis y os gusta, y siempre habéis sentido, habéis pensado que os gustaría vivir en un lugar más pequeño, una ciudad más pequeña o incluso un pueblo. Y en cambio vivís en una gran ciudad, pues que es muy bulliciosa, que hay mucho ruido, que también tiene muchas cosas positivas. Pero a vosotros esto de la tranquilidad y el bienestar y la paz que se genera, ¿no?, viviendo en un sitio más pequeño, pues es algo que siempre os ha llamado la atención. Pero no lo hacéis porque a lo mejor vuestros padres pues viven en la misma ciudad que vosotros. Y entonces no queréis defraudar a vuestros padres, iros a vivir a un pueblo pues más alejado. Y tenéis miedo a que se enfaden, a defraudarlos, a que se entristezcan. Y entonces, digamos que vosotros os eclipsáis por eso y no acabáis de hacer la decisión que vosotros siempre habéis sentido que queréis hacer. Entonces ese miedo tampoco hay que relativizarlo. Porque si vosotros sentís realmente tener una calidad de vida con un bienestar de más de paz y más de tranquilidad, que ya digo, siempre con cualquier decisión se pierde algo y se gana algo. Pues a lo mejor no tendréis tantas zonas de ocio o tantos restaurantes, o a lo mejor en ese sitio pues no habrá un cine, pero sí tendréis aquello que vosotros más anheláis, que es esa paz o esa tranquilidad a la hora de vivir. Y no podéis vivir la vida de vuestros padres, tenéis que vivir la vuestra. Por lo tanto, ese miedo también hay que relativizarlo. Si defraudáis un poco a alguien, pues ese alguien a lo mejor con el tiempo se dará cuenta que era lo mejor para vosotros, aunque quizás no para esa persona. Pero claro, esa persona también toma sus decisiones. Por lo tanto, mira, también puede tomar la decisión, ya que quiere estar cerca vuestro, pues de ir a vivir al mismo pueblo, no lo sé. Pero no os podéis frenar por el hecho de defraudar a alguien. Otro de los miedos que también hay es el miedo un poco a la ignorancia o al no saber. Con esto me refiero a que, no sé, imaginaros que tenéis dinero en el banco y que el banco pues no os da casi nada por ese dinero y queréis invertir no sé, en un terreno o en un piso o lo que sea, o queréis hacer una empresa, cualquier cosa, pero no tenéis los conocimientos necesarios. Bueno, este miedo se puede solventar porque vosotros os podéis informar, os podéis formar, podéis ir a pedir consejo a un profesional y entonces con todo esto ya solventado, pues podéis llegar a tomar esa decisión sin quedaros con aquel anhelo de decir, es que yo hubiera invertido en esto y en lo otro, pero tenía este miedo porque yo no sé de finanzas, yo no sé de inversiones, y siempre os quedáis con aquello aquí de que no lo habéis hecho, y el banco cada vez os da menos dinero por vuestro dinero que tenéis ahorrado, menos intereses, con lo cual ese miedo es solventable y si os ponéis manos a ello, pues lo podéis solucionar. Luego está el miedo que algunas personas sienten a la libertad. Y esto es como una contradicción, no es como algo raro, porque siempre, normalmente las personas decimos que nos gusta la libertad. Pero claro, es que la libertad va de la mano de la incertidumbre. Por lo tanto, hay muchas personas que como de boquilla dicen que les gusta ser libres, poder hacer, decir y pensar todo lo que quieran con plena libertad, pero luego a la hora de actuar no es así. Porque la libertad va de la mano de la incertidumbre. La libertad no es precisamente seguridad,
porque la seguridad nos la da la zona de confort, pero esta zona de confort es una zona limitada, es como una prisión. Entonces, si queremos libertad, tenemos que atrevernos a decidir, porque la libertad es como sinónimo de la incertidumbre, no es un sinónimo, pero está muy relacionado. Por lo tanto, ¿en qué quedamos? ¿Tenéis miedo a la libertad o no lo tenéis? Luego hay personas que también sienten miedo a la soledad. ¿Por qué? Pues porque muchas veces la toma de decisiones hace que algunas personas, pues esa decisión, pues que no la encajen bien, como antes he dicho que podíamos defraudar a alguien, pues el hecho de decidir según qué puede hacer que perdamos algunos amigos o que perdamos esa sensación de permanecer o pertenecer, mejor dicho, a un grupo, porque a lo mejor la decisión que nosotros sentimos tomar o queremos tomar pues no va muy acorde con ese grupo al que pertenecemos. Entonces, pues claro, ganaremos si decidimos eso porque es lo que nosotros sentimos y queremos hacer, pero perderemos a lo mejor el pertenecer a un grupo determinado. Por lo tanto, el miedo a la soledad o a quedarnos algo solos o muy solos también impide a muchas personas que tomen decisiones por ese miedo que les genera. Y luego también está el miedo al rechazo, porque a veces hay personas pues, que deciden alguna cosa que hará que otras personas lo rechacen, porque ellos no opinan igual, no piensan igual, no sientan igual y no van a comprender la toma de esa decisión. Por lo tanto, bueno, aquí tenéis toda una lista de miedos que se pueden sentir y hay muchos más, ¿eh? He puesto algunos ejemplos por si os habéis encontrado en estas situaciones y por lo menos que sepáis identificar vuestro miedo. ¿De dónde viene? ¿A qué se debe ese miedo? ¿A qué miedo concreto tenemos que solventar para poder decidir más adelante? Todos estos miedos de los que hemos estado hablando, y hay muchos más, tienen que ver con todas las programaciones inconscientes que cada uno de nosotros tenemos, porque son los que hacen que nos paralicemos a la hora de tomar una decisión. Por lo tanto, si nosotros queremos coger las riendas de nuestra vida de una manera consciente, pues tenemos que saber qué hay en nuestro inconsciente para poder solucionarlo y poder realmente tomar decisiones conscientes y ser los dueños de nuestra vida. Entonces os voy a dar una serie de preguntas que os pueden servir y que yo me hago muchas veces cuando he de tomar una decisión que me está costando trabajo. Una decisión de estas que dices, esta es difícil. Y os voy a decir las preguntas que yo pues, os puedo pasar a ver si os ayudan. La primera sería, ¿qué me está impidiendo que yo tome esta decisión? ¿Qué me lo impide? ¿El miedo? ¿La vergüenza? ¿Qué es lo que me está impidiendo a mí tomar esa decisión en concreto? También podemos preguntarnos, para concretar más, si por ejemplo es el miedo, pues ¿qué tipo de miedo? Miedo al que dirán, miedo a equivocarte, miedo a las consecuencias, miedo a qué. Cuando más acotemos el miedo que sea, mejor para nosotros, porque así lo podremos resolver antes. También preguntarnos por qué yo estoy postergando esta decisión. ¿Qué pasa que no hay manera, que no saco fuerza para decidirme? Y cada vez lo voy dejando atrás, porque, no sé, o tengo un miedo muy alto, o tengo pereza, o qué es lo que pasa que hace que yo la postergue. ¿Qué estoy evitando que pase? Porque claro, cuando tomemos una decisión, luego habrá unas consecuencias y quizá no es que tengamos el miedo a tomar la decisión, sino queremos evitar las consecuencias que nosotros suponemos que pasarán si tomamos esta decisión. Así que el saber qué es lo que estamos evitando que pase también sería una buena respuesta de obtener. Luego, preguntarnos, ¿qué es lo peor que podría pasar cuando yo tomara esta decisión? Esto es muy importante. Poneros en el peor de los casos, porque luego la siguiente pregunta será si lo peor que nos podría pasar lo podemos asumir. Porque claro, si no lo vamos a poder asumir, tenemos otro problema. Y entonces, eso es otra de las cosas que nos debemos de preguntar. Lo peor que nos podría pasar, o que creemos que nos podría pasar. Luego también preguntarnos en qué me estoy enfocando yo a la hora de tomar una decisión. Y esto es muy importante. ¿En qué te enfocas? ¿En la cabeza? ¿En mi corazón o mi intuición? ¿En mi cuerpo? A veces hay personas que solo en pensar que tienen que decidir una cosa determinada
su cuerpo se pone rígido, tenso completamente. A otras la cabeza no les para, todo el día pensando, rumiando, con pensamientos negativos, reiterados. Es como una máquina de pensamientos que no para, tiene miles de pensamientos por minuto. Y hay gente pues que se rige más por lo que su intuición o su corazón les dice. Entonces, a ver, tiene que haber un equilibrio entre todas las cosas. No podemos ser todo racional de la mente, ni dejarnos llevar solo por lo que sentimos y no tener en cuenta también la mente, ¿no? Por lo tanto, ahí tiene que haber un poco de equilibrio. Entonces, tenéis que saber vosotros dónde más os enfocáis a la hora de tomar una decisión. Luego también, ¿desde qué estado lo hacemos? Porque no es lo mismo tomar una decisión desde la calma, la serenidad y la paz que desde la ansiedad, los nervios, la inquietud, porque esto entonces, la decisión, si la tomamos, seguro que va a ser un churro. Lo mejor es que cuando tengamos que tomar una decisión, podemos imaginarnos que esa decisión le pasa a un amigo nuestro, no nos pasa a nosotros. Así nos distanciamos de ese problema y de la decisión que hemos de tomar y actuamos más como un observador. Por lo tanto, estaremos más en calma, más relajados, como si la cosa no fuera con nosotros. Y desde ahí, la decisión va a ser mucho más serena, calmada. No nos va a influir en nuestra ansiedad o nervios, miedos o lo que sea que nos pase. Así que eso también es una buena pregunta. Después, una pregunta que para mí es muy importante. ¿Qué objetivo tengo yo y cuáles son mis valores? O sea, ¿a qué yo le doy valor a mi vida? ¿Qué objetivo tengo? Por ejemplo, en el ejemplo que os he dicho de alguien que quisiera vivir en un pueblo o en una ciudad más pequeña para tener mejor calidad de vida, pues a lo mejor esa persona, su objetivo de vida es simplemente vivir en paz, tranquila, quizás sin grandes lujos, sin grandes cosas, pero una vida más bien de relax, tranquila, serena, sin tanto estrés, tanto ruido, tanto movimiento. Bueno, pues eso es una buena pregunta. Porque si lo que tú quieres o tú valoras en tu vida es eso, y es eso tu objetivo, pues el hecho de tomar la decisión de irte a vivir a una ciudad más pequeña o a un pueblo no te va a costar tanto. Porque a lo mejor tú valoras más todo eso que la abundancia o la prosperidad o yo qué sé, cualquier otra cosa. En cambio, una persona que quiera que para ella lo más importante o su objetivo en la vida sea sobresalir mucho en su profesión, tener mucha abundancia, mucho éxito en su vida laboral, pues a lo mejor le es más fácil en una ciudad más grande donde puede tener más oportunidades. Porque es lo que más le interesa, no le interesa tanto la tranquilidad o el relax o la serenidad. Entonces, a lo mejor vivir en un pueblo pequeño, pues no es su objetivo de vida. Por lo tanto, eso también nos va a ayudar a poder decidirnos más fácilmente. Luego, otra cosa que nos va muy bien es hacer una lista con las ventajas y las desventajas de la toma de esa decisión. Por ejemplo, ¿qué ventajas tiene vivir en una ciudad pequeña o en un pueblo? Pues más tranquilidad, más relax, los niños seguramente pueden jugar en la calle y no pasa nada. Normalmente todo lo que son los suministros, la luz, el agua, el gas, es más económico en un pueblo que en una gran ciudad, etc. Desventajas, pues a lo mejor en este pueblo pues estoy a 2 horas en coche de poder ver a mi familia, o pues es un pueblo que no tiene muchas cosas de ocio, ¿no? Pues para salir por la noche pues no hay bares de copas, o no sé, o no hay discotecas, o ni siquiera hay cine, no lo sé. En cada decisión que tengáis que tomar y cada temática, haceros una lista de las ventajas y las desventajas. Pero por favor, la lista os la hacéis sin tomar de momento ninguna decisión, como si fuerais el observador. Y al cabo de unos días, cuando os hayáis puesto un día para decidir, os leéis en voz alta, mejor en voz alta, la lista de las ventajas y la lista de los inconvenientes. A ver qué os resuena. Y no os enfoquéis solamente en lo que perdéis. Yo de vosotros, la verdad, es que yo me enfocaría en lo positivo. ¿En qué gano yo? ¿En qué me beneficia, según mis objetivos, mis valores, etcétera, esa decisión?
Y entonces desde la calma, desde este papel del observador, acabaría por decidir. Y además os he dicho que cuando hagáis esta lista yo me enfocaría más en las ventajas, en los beneficios, pero también hemos de tener en cuenta las desventajas. Entonces también tenéis que preguntaros si realmente estas desventajas las podéis asumir. Por ejemplo, si vamos a estar a 2 horas para ver a nuestros padres en coche, pues puede ser que esto para alguien es una desventaja muy grande y no lo puede asumir, por ejemplo, porque quiere ver a sus padres cada día. Bueno, cada uno es cada uno. Pero a lo mejor habrá personas que dirán, bueno, yo que los vea una vez cada 15 días y que el domingo tenga que hacerme 2 horas para ir y 2 horas para volver, oye, no pasa nada, lo hago y con gusto. Bueno, pues es una desventaja que puede asumir esa persona. Por lo tanto, ya lo va a tener más claro a la hora de tomar esa decisión. Así que yo me haría una listita de todas estas preguntas, las iría contestando con calma, desde la serenidad, con tiempo, hacerlo con tiempo, si podéis, que tengáis tiempo, y así os va a ser más fácil, lo iréis acotando, veréis cómo vais a ir bajando esta ansiedad o ese estrés o esos nervios, vais a ir trabajando sobre esa toma de decisiones y poco a poco lo vais a ver mucho más claro. Una vez ya hemos respondido estas preguntas y hemos tomado nuestra decisión, tenemos que actuar en consecuencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya dejemos que todos los pensamientos negativos que nos puedan venir, ya los dejemos atrás, o sea, que ya no les demos cabida. Todo aquello de pensar, ¿y si me he equivocado? ¿Y si hubiera decidido lo otro? ¿Y si no sé qué? No. Una vez que está tomada la decisión, hay que actuar consecuentemente y responsabilizarse de ella y de sus consecuencias, lógicamente. Los resultados que obtengamos, ojalá que sean los mejores que podamos obtener. Y si es así, pues vamos a gozarlos y a disfrutarlos. Y si no es así, siempre habrá sido un aprendizaje para nosotros. Esa toma de decisiones. Es mejor aprender de una decisión mal tomada que no haberla tomado. De verdad os lo digo. Además, una buena decisión es siempre aquella que nos acerque más a nuestro objetivo, a lo que nosotros valoramos más en nuestra vida, sea el amor, la prosperidad, la abundancia, la tranquilidad, el bienestar, lo que sea para cada uno de nosotros será diferente. Pero esa decisión que nos acerca más a lo que nosotros sentimos, a nuestro objetivo y a nuestros valores, esa será la acertada. Entonces, olvidaros ya de qué resultado va a haber con esa decisión y enfocaros en lo positivo que tiene esa decisión, no en lo negativo, porque así podéis disfrutarla. Si os enfocáis en lo negativo que ha tenido esa decisión, no lo vais a disfrutar y vais a estar nerviosos y estresados todo el tiempo y con ansiedad. Toda decisión hace que ganemos algo y que perdemos otra cosa, pero es normal, no pasa nada, pero no te enfoques en lo que pierdas. Una vez ya hayas decidido, enfócate solo en lo que has ganado. Perdón, enfócate siempre en lo que has ganado, en los beneficios que has obtenido, para poder disfrutarlos, porque es que si no es una tortura. Olvídate de lo que has perdido, ya está perdido, ya está hecho, no le des más vueltas. Tomar decisiones es coger las riendas de nuestra vida de manera consciente y responsabilizarnos de ella. Y podemos empezar a practicar esa toma de decisiones, si es que nos cuesta, pues con cosas pequeñas. Por ejemplo, si siempre vais al trabajo, no sé, en coche por un camino que siempre es el mismo. Bueno, oye, pues perderos y por otro camino. Decidir ir de otra manera, a ver qué pasa. No va a pasar nada, no os vais a morir, a nadie le pasa. A lo mejor os perdéis un poco, pero nada más, seguiréis llegando igualmente. Esto es un ejemplo muy tonto, pero lo que os quiero decir es que practiquéis a tomar decisiones con cosas pequeñas, porque así vais cogiendo el hábito de tomar la rienda de vuestra vida. Y una vez el hábito lo vais haciendo día a día, que lo vais practicando, cuando venga el momento de decidir algo más trascendental o algo más complicado o difícil, os va a ser mucho más fácil. Y siempre es mejor tomar una mala decisión que el hecho de no tomarla. Así que bueno, me parece que el vídeo de hoy ya no da de más ya. Espero haberos podido aclarar un poquito, o por lo menos acompañaros a cómo lo podéis hacer, porque es algo que lo hago yo.
porque yo a veces también tengo que tomar decisiones que me cuestan y este tipo de, bueno, de preguntas y de respuestas y de reflexiones a mí me ayudan a poder tomar decisiones difíciles en mi vida. Por lo menos mi intención ha sido poder acompañaros y poder ayudaros en la toma de decisiones. Y ya sabéis que si necesitáis acompañamiento terapéutico, podéis contactar conmigo. Tenéis en mi web mi teléfono y mi email. Y lo que sí que os pido que si es por teléfono, por favor, hacerlo a través de WhatsApp o enviarme un email, porque muchas veces no puedo coger el teléfono y parece que no quiero atender, pero es que realmente para mí es mucho más fácil atender un WhatsApp o un email. Así que bueno, no os entretengo más, espero haberos podido acompañar bien y nos vemos en el próximo vídeo.